Buenas tardes, bienvenidos como cada tarde del martes a la sintonía de Onda Cero en las comarcas de La Vega del Guadalquivir, Campiña, Sevillana y Alcores y por supuesto a redes sociales donde, como conocen nuestros oyentes, llegamos a cualquier parte del mundo. Hoy es lo que tiene las nuevas tecnologías que nos permiten y que va un poco en contraste con lo que vamos a contar. Nos encontramos en la Asociación de la Prensa de Sevilla, en la Plaza de la Magdalena. Decir que la asociación en los últimos años ha cambiado de sede, desde la Plaza San Francisco, que estuvo desde los años 50 hasta bien avanzado ya el año 2000, en la calle Espronceda, calle Torneo, Cristina, y ahora aquí en la Plaza de la Magdalena, donde nos encontramos y donde nos encontramos como en nuestra propia casa. De ahí que somos asociados ya y cuando hablemos con nuestros dos invitados verán ustedes que somos de los más antiguos, de los que tenemos un número más bajito, de los 1000 y algo que conforman ahora mismo lo que es la Asociación de la Prensa de Sevilla. Vamos con la presentación de los invitados. Yo cumplí en la radio hace unos días, hace menos de una semana. El pasado día 25, 50 años, y era un momento de encontrarme con mis dos maestros, con las personas que más influyeron y que me permitieron llegar donde me encuentro hoy. Y además son dos periodistas de nombre, de rango, que han hecho historia en la radio sevillana. En primera instancia, presento al invitado a mi izquierda, Rafael Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafael Moreno, de Estepa, vinculado muchos años a Córdoba, donde ejercía en Radio Popular el periodismo, y llega a Sevilla, donde destacó durante muchos años como periodista de información general, pero su especialidad fueron los toros. Posteriormente estuvo en Diario ABC, Radio Televisión Española, hasta que cambió el chip totalmente y se convirtió en uno de los apoderados que han hecho historia a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Rafael Moreno ha sido el apoderado de Espartaco y lo convirtió en la gran figura que fue. Mantenerlo durante 6-7 años, creo que fueron 7 años, número uno del escalafón, no es fácil. ¿No, Rafael? Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, yo te voy a corregir un poco. Venga. Yo no hice figura Espartaco. Ojalá yo hubiera sido capaz de inventar... Lo resurgiste y lo hiciste grande. El grande sí hizo él. Tú sabes lo que hice, administrarlo bien. Pero si no cuento con él, después apoderé también a Pepín Liria. Y también tengo la conciencia tranquila de haberlo llevado dentro de lo que cada torero es, a administrarlo muy bien, a aconsejarlo muy bien, a ser no un comisionista de ellos, sino lo que se entiende por un apoderado. Pero vuelvo a repetirte, muchas veces decimos, lo sacó fulano, lo sacó mengano. Los toreros tienen que salir ellos. Lo que tienen que tener es buena gente alrededor, conocedores de la materia y que sepan administrarlo. Yo presumo no de haber inventado Espartaco, pero sí de haberlo administrado muy bien. Rafael Moreno, un invitado con nosotros que va a estar en este primer tramo y después a partir de la 1:10 nos vamos a centrar lógicamente ya en lo que es nuestra tertulia amplia. Don José Luis de Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Bartolomé. Buenas tardes a todos. La voz. José Luis de Vicente es una de las voces grandes de la radio de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, porque a pesar de su larga trayectoria sigue todavía en activo, se puede decir, poniendo voz. José Luis, cuñas de radio, en reportaje de televisión, todo lo que se puede decir, donde había que ponerle la voz, ¿no? Todo lo que me ponen por delante lo hago encantado de la vida. Más recientemente, cosa de la que estoy muy orgulloso, es que algunos de los grandes vídeos que se han hecho en los últimos años de hermandades y de instituciones importantes y señeras de Sevilla, pues me han llamado para poner la voz, cosa que, digo, no me falta nada más que hacer algún vídeo de la feria. Hice la locución de algunos vídeos del Gran Poder, de varios, de uno de la Macarena, de algunas otras coronaciones de otras imágenes y del centenario del Ateneo, muy centrado en la cabalgata. Digo, bueno, pues ya Gran Poder, Macarena y la cabalgata de Reyes, no me falta nada más que un vídeo sobre la feria y ya lo tengo todo completo. José Luis nos va a contar también cómo eran aquellos años de Radio Popular, porque estamos hablando, además ellos han hecho historia y ahora contaremos pues cómo eran los años 70 en aquella radio. Aquí lo tienen ustedes, los magnetofones que se utilizaban entonces. La unidad móvil. Esta es la unidad móvil, esta estaba aquí, se abría
y se metía la cita correspondiente. Después ya evolucionó un poquito y llegamos a esto. Pero en aquellos años 70 no existían todavía las grabadoras pequeñas, lo que existía era que he querido que esté aquí hoy para que vean nuestros oyentes cómo se trabajaba en aquellos años. Estamos hablando de 50 años atrás. Mi vinculación con la radio, yo llego un día, José Luis, a mí me presentó Gil Pachón, que era un cura, José María Gil Pachón, que en paz descanse, el Centro Español de Nuevas Profesiones. Cuando yo llego para matricularme, me dice, ¿tú quieres empezar a hacer ya cosas? Digo, hombre, yo llegué en septiembre y que completamos, venga, y me presentó, llegamos a la radio, me presentó y fue cuando yo empecé y fueron mis primeros pasos. Y eso va a dar lugar a que contemos cómo era la radio de entonces, cómo fue aquel 4 de diciembre con la transmisión que hiciste para Radio Popular. Quizás haya sido la primera que se ha hecho en cadena, el informativo regional, que un mes después empezó Rafael Moreno y que hizo posible pues que todas las emisoras estuviesen en conexión. Estamos hablando que después fue la SER la que mantuvo el matinal Cadena SER durante muchos años, pero que Radio Popular fue la primera que en aquella, a raíz precisamente, estamos hablando del 4 de diciembre, la que empezó lógicamente a unir. Todavía no eran ni copia, eran las emisoras de Radio Popular. Yo recuerdo en aquellos años un consejo que me dio Rafael, que siempre lo he mantenido, y me dijo, en aquel tiempo en el mundo taurino y en otros, pero vamos, sobre todo en el mundo taurino se utilizaba mucho los sobres, y me dijo, tú si quieres tener siempre una independencia total dentro del mundo del periodismo, nunca cojas un sobre. Fue uno de los consejos y que me ha ido de maravilla hasta llegar al día de hoy y mantener lo que ha sido también mi carrera radiofónica, Rafael. Lo seguí al pie de la letra y eso te da una independencia total y absoluta. Es verdad que en el mundo del toro existía decían que una corrupción que se utilizaba pues para destruir un poco, no sé, a los periodistas. Pero la corrupción del sobre había que explicarla, porque no eran los periodistas, algunos periodistas cogían dinero, es verdad que le daban los toreros, pero esos periodistas le compraban al medio la hora de programa. Entonces los periodistas tenían que coger dinero para vivir ellos y para pagar la hora de programación taurina que salía de ese bolsillo y del bolsillo de los toreros. Yo de eso me había liberado, conocí en Radio Popular, sí tenían con eso bastante escrúpulos y no cogí nunca un sobre, y allí lo entendieron y lo valoraron muy bien, y conste que yo, que no lo hice con esa intención, conseguir que en aquella época se me valorara mucho en el mundo de los toros. Totalmente, además, ¿querías tú contar algo, José Luis? Pues sí, yo quería algo pero perdone que interrumpa una cosa. Yo nunca cogí un sobre en el mundo de los toros, pero fui el primero que devolví un sobre en el ayuntamiento. Es que eso es lo que yo iba a contar ahora. Perdón, José Luis fue el primer jefe de prensa del primer ayuntamiento democrático, José Luis Orjuela. Tú fuiste el primer jefe de prensa. Efectivamente. Bueno, pues mucho antes, estábamos todavía en el franquismo, yo empecé a hacer la información municipal. Llegan las Navidades y era costumbre que el alcalde invitara a todos los periodistas que hacían la información municipal a una comida. Bueno, nos citan en el ayuntamiento antes, bueno, estamos por allí y el secretario empieza a llamar de uno en uno a todos. Ese ritual, cuando me tocó a mí, descubrí que lo que se trataba era no de darte un crisma ni una felicitación, sino un sobre con dinero, de parte del señor alcalde. Muy bien. Bueno, yo cojo aquello cuando veo que había dinero y bueno, ¿yo qué hago con esto? Evidentemente no estaba en mi intención quedarme con aquello, pero digo, si lo devuelvo ahora mismo, este señor, que yo no tengo ninguna relación, se lo puede meter en el bolsillo y va a seguir constando como que yo me he quedado con el dinero. Nos vamos a la comida, después de la comida, cuando llego a la radio el día siguiente, digo, Rafael, tú vas a venir conmigo a devolver el sobre para tener un testigo. Rafael vino conmigo, le devolvimos el dinero al secretario del ayuntamiento, le dejamos el sobre. No, mire usted, no hombre, pero si esto es un detalle de Navidad, no, si quiere un detalle que me regale un cericerito con el culo. Pero a mí me dieron un sobre. Espérate, la segunda parte es que pasado un tiempo, tú estabas haciendo información deportiva, llega el trofeo Ciudad de Sevilla,
que es un gran éxito, y cuando termina el Trofeo Ciudad de Sevilla, a Rafael le dan un sobre. Entonces Rafael al día siguiente me dice, ven conmigo que vamos a devolver el sobre. Así que estamos los dos aquí que devolvimos los sobres. Vamos a hacer un alto porque van a llegar las noticias en la radio, pues manda la inmediatez. Vamos a oír las noticias de la 1 del mediodía, de las 13 horas. Esto es lo que ha sucedido en España y en el mundo, y a continuación seguimos y a partir de las 1:10 nos centraremos hasta las 2 menos 10 ampliamente hablando con Rafael Moreno, con José Luis de Vicente. No se vayan ustedes, continúen ahí. Continuamos ya en la presentación, si ustedes han llegado un poquito tarde, a la sintonía de Onda Cero, desde hoy no los estudios de Onda Cero en Lora, emitiendo para las comarcas de la Vega del Guadalquivir, es decir, que es amplio, y llegamos desde la Posada, Palma de Río, hasta Rinconada, Cantillana, toda la zona, y después pues en lo que es la Campiña. Tenemos también una amplia audiencia donde podemos llegar hasta La Antejuela, Écija, Fuentes, toda aquella zona. Y en los Alcores, pues Carmona, El Viso y Mairena, donde entramos también perfectamente. Y después, como hemos dicho, redes sociales. Hoy estamos hablando, cumplí la semana pasada 50 años dentro del mundo del periodismo, mundo de la radio, y están como invitados, si ustedes vienen ya de la hora anterior, ya saben que contamos con Rafael Moreno. Rafael, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos contando un poco cómo era la radio de entonces. Estamos hablando de radio popular, en calle Vírgenes 24, que era donde estaban los estudios. ¿Cómo era aquello, José Luis? Bueno, era una radio hija de una primera radio totalmente épica y mítica, que era la famosa Radio Vida, de la que salieron muchos nombres que después ocuparon cargos en la administración, en Televisión Española, en la crítica de cine, etcétera, etcétera. Y cuando ya empieza a gestarse lo que después sería la cadena COPE, la emisora se traslada a la calle Vírgenes, efectivamente. Yo me incorporé pues pocos meses después de haber hecho... Tú venías de Granada. De Granada. De Radio Popular de Granada. De Radio Popular de Granada, un breve paso por Radio Popular de Jaén antes de irme a hacer el servicio militar, y todavía haciendo el servicio militar, sin haberlo terminado, me de permiso, pues me vine ya a la emisora de Sevilla. Y bueno, pues era una emisora con todavía pocos medios tecnológicos, con mucha voluntad, con muchas ganas, luchando por destacar frente a otras emisoras ya asentadas de muchísimos años en la vida de la ciudad, como podía ser la propia Radio Nacional, La Voz del Guadalquivir, que tuvo una época mítica sobre todo en cuanto a la música, y la cadena SER, que eran los amos del cortijo en aquellos momentos. Allí que mandaba en Sevilla mandaba en los medios ABC y Radio Sevilla, y Radio Sevilla, era en Nova Mar. A la que cuando yo me incorporé se acababan de ir algunos de los puntales de esa emisora Radio Popular, los acababa de fichar la cadena que tuvieron un mal final, lamentablemente, un accidente, murieron 2 o 3 años después murieron en un accidente en el puerto de Santa María, ¿no? Efectivamente. Estaba hablando de Manolo Vicedo y de Manolo Moreno, ¿no? Efectivamente. Fueron años. Y de Lorenzo Ortiz. Como yo soy más viejo, yo sí estuve en esa Radio Popular que entonces se llamaba Radio Vida, que estaba en la sacristía de los jesuitas. Y allí conocí a Manolo Vicedo, allí conocí a muchos de los que entonces trabajaba allí, y estuve muy en contacto con ellos cuando yo todavía estaba en Córdoba, y desde aquí me propuse. Porque tú llegaste a Sevilla desde Córdoba. Desde Radio Popular de Córdoba. De Radio Popular de Córdoba. Y entonces estuve muy en contacto con ellos, con el tema de toros. Manolo Vicedo era un tío increíble y hombre de idea, y estaba postergado en Radio Vida. Lo tenían postergado en el deporte. Había allí una cierta, bueno, como pasa siempre, ciertos grupitos que no todos coincidían. Y yo hice muchas amigas con Manolo Vicedo. Tanto que fijaros lo que ha visitado aquí un acontecimiento que a mí me dijo Manolo Vicedo que cuando viniera él de un viaje que había hecho al puerto para hacer un homenaje al toro. Y ¿Ese fue donde se mataron? Que fue donde se mataron. Precisamente. Eso ocurrió un sábado, un domingo, y el martes estaba yo citado con Manolo Vicedo, porque entonces ya estaba él en la SER, no estaba en Radio Popular. No, estaba en la SER, además estaba nombrado ya director. Es decir, que no había tomado posición del cargo, pero estaba nombrado director. Y había revolucionado económicamente el mundo de la radio en este país, y fundamentalmente en Sevilla, porque era donde lo conocíamos. Y él me llamó por teléfono,
vamos, en una de las visitas que tuve, dice el sábado, vamos con Manolo Moreno, Manolo Salustio, que era el Vicero, crítico taurino, Lorenzo Ortiz. Lorenzo Ortiz Salustio, Ortiz, vamos los tres y Antonio Blandón, que era el técnico. a un acto que se va a celebrar en homenaje a Arturo, Bacanorea, tal y cual. Y quiero hablar contigo porque quiero que te venga a la cadena SER el martes que viene. Y yo el martes estaba citado con él para irme a radio, Claro, a la SER. La vida. No llegó, no me llegó esa oportunidad. Ya lo he comentado muchas veces. Incluso en la SER, donde creo que había alguien que sabía de que había ocurrido aquello. Pero en fin, me quedé en la COPE que encantado, porque yo la verdad es que a mí me tentaba la idea de trabajar con Manolo Vicedo, porque en aquella época la SER se volvió impulsiva, arrebatadora, en fin, como tiene que ser una emisora de radio. Cambió radicalmente de lo que era lo de la radio, aunque era todavía, estamos hablando, ellos se matan el 5 de mayo del 72, el 5 de mayo de 1972, viniendo precisamente en el cruce del puerto de Santa María, como tú decías, de ese homenaje al toro, y que se malograron. Yo he tenido la suerte de tener una amistad entrañable con Juan Tribuna, que era hombre de total confianza de Manolo Vicedo. Es decir, a mí me ha contado, porque yo tuve la fortuna de alargarle la vida a Juan Tribuna 12 años, ya en la última etapa, estoy hablando ya de los años 80 y 90, e incluso primeros años, hasta el 90 y casi primeros años del año 2000. Tuve la suerte de que Juan Tribuna me contara, Rafael, todo lo que tú me estás diciendo, porque él tenía una amistad entrañable con Manolo Alonso Vicedo. Nos centramos en ese radio popular de la calle Vírgenes. Pues mira, una emisora en la que para hacer algo en la calle te lo tenías que buscar tú, ir con tus medios, por tu cuenta. Llegó el momento en que ya llegamos a la unidad móvil. Es decir, Exacto. Ese magnetofón de cassette. Este era el que yo utilizaba, porque tú me mandabas, y Rafael después contaremos la historia, porque fueron dos personas influyentes de cara a Radio 80. Después contaré la historia como una conversación entre estos dos señores. Por un lado, lo que yo había hecho con él, y por otro, una llamada telefónica hizo posible el que yo me incorporara en el año 82 y hasta el día de hoy. Bueno, estuve después, me pasé por Cadena Rato, que fue después de Onda Cero y todo eso. Continúa, Pues, Rafael, José Luis. Nos echábamos eso colgado del hombro y un microfonito con el cable, y nos íbamos pues todas las tardes a las exposiciones, a las conferencias, a las presentaciones de libros, hacíamos la información municipal, los deportes, todo con estos cacharritos, y corriendo a la radio o buscando un teléfono donde con unas pincitas quitarle el micrófono, engancharlo y enchufar la señal que teníamos grabada ahí para mandarla a la emisora. Era una radio artesanal. Esta era la de batalla, pero ¿acordáis cuál era el magnetofón de lujo para los grandes acontecimientos, incluso para estas retransmisiones? Nagra. No. Ese era lo de la emisora. Era el Uer. Uno alemán. Ese ya era otra historia, pero eso lo llevábamos a los sitios donde Sí, había sí, que eso llevar. no. el Uer. Eso No se salían porque era un No, de diario no. Y ya aquí no, pero yo voy a contar que en Granada, cuando yo estaba en la emisora en Granada de la misma cadena, no había dinero para comprar discos, no se compraban, las casas no mandaban discos para publicidad, pero en aquellos años estaba Luis del Olmo haciendo un programa que difundía grabado. El de Costa a Costa. Todos los días una torta de 1 hora, y le cortábamos las canciones que ponía, se las cortábamos de esas y las montábamos en carretitos pequeños, y así nos íbamos haciendo la discoteca. O sea, esto da idea de la precariedad de medios con la que estuvimos trabajando la mayor parte de los años. Yo cuando llego ahora a un estudio veo, no, está en la cabina de producción. ¿Eso qué es? Yo no sé. Nosotros éramos producción, redacción, chofer, de todo. Todo. Tenemos que hacer todo. Tú recordarás, Pepe, que en aquella época empezamos a prestarle atención al festival de Benidorm. Benidorm no, porque era en Italia. ¿Cuál era el festival de música? San Remo. De San Remo, que iba Alfredo Asensi. Alfredo Asensi, no recuerdo si iba con él Antonio Fuente o no sé qué, otro compañero. Y entonces ellos sí tenían acceso a determinados discos de primicias que traían aquí a nuestra emisora. Y recuerdo
que para que no hicieran lo que hacía Pepe de Vicente con los de Ruiz del Olmo, lo que hacían era que cuando estaban retransmitiendo un disco o algo, hacían unas pausas, están ustedes escuchando Radio Popular, y ya no se lo podían, y ya no se lo podían robar, porque le hacían 2 o 3 cortes a lo largo de, para que no se lo pudieran robar, para que no hicieran lo que vosotros hacíais con ellos, vamos, con Luis del Olmo. Con el programa de Luis del Olmo, efectivamente. Pero digo, era una radio muy carente de medios, pero que lo suplíamos fundamentalmente con muchísimas ganas, con mucha voluntad, sin reparar en horas, ni en si nos iban a pagar o no nos iban a pagar. Nosotros hacíamos lo que nos gustaba y lo que queríamos hacer. En aquel tiempo no se podían hacer informativos locales, solo exclusivamente de información municipal, nada. Pero de nacional nada, porque tenía... Había solo dos ejes. Tú podías criticar al alcalde, sin pasarte mucho, y al entrenador del equipo de fútbol. Lo demás... todo estaba en manos de Radio Nacional. Que tenía informativo a las 2:30 y a las 10 de la noche, que eran los diarios hablados de Radio Nacional. Que es lo que llamaba la gente el parte popularmente. Efectivamente. Que de esto Rafael se acordaba. Nosotros, hasta el extremo de que... nosotros empezamos un informativo primero regional. Un informativo... yo me acuerdo cuando el golpe de Estado, que a mí se me ocurrió decir algo por la radio, porque seguramente teníamos menos control policial que tenía la SER, como éramos de los curas. Y entonces yo debí decir algo que el otro día me recordó en una homenaje que le dieron a María Esperanza Sánchez de mi entraña, digo de mi entraña porque la quiero mucho, y se acordaban de una frase que yo debí decir aquel día por la radio, que debió sonar como una bomba, ¿comprende? Y Juan Teba, en el periódico, que entonces era corresponsal del país, escribió una frase, y Rafael Moreno en Radio Popular se le ocurrió hacer un llamamiento a no sé qué. Yo no me acuerdo bien de aquel llamamiento, pero si me lo recordó ella y otros compañeros de aquella época, cierto tenía que ser. Yo tampoco me asustaba demasiado de las cosas, ¿comprende? Pero sí recuerdo aquella anécdota del día que siguió al golpe de Estado. El 24 de febrero. Que fue espectacular en todo el país, en el silencio de Sevilla. Cuando llegamos a las emisoras por la mañana, nos encontramos allí unos pocos de policía y nos decían seguir cada uno en su despacho y sentado. Y, en fin, cosas muy del control que había en aquella época. Yo ya en ese momento estaba en el ayuntamiento. Claro, pero esa noche... ahora nos vas a contar lo de... Cuéntalo. Bueno, yo esa tarde había ido con mi mujer a tomar café a Carmona. ¿No? Un paseo, vamos a tomar café y tal, no tenía nada que hacer. Vuelvo y me voy a un estudio de grabación conocido aquí en Sevilla, alta frecuencia. De Paco de la Cueva. Bueno, pues estaba yo allí y al entrar veo todo el mundo arremolinado alrededor de una radio. ¿Qué pasa? Que la Guardia Civil ha entrado en el Congreso. Yo inmediatamente me voy, pero antes de irme, cuando llego al ayuntamiento ya están las puertas cerradas. Había un teniente de alcalde que había ordenado cerrar las puertas y evacuar y tal. Y una cierta tranquilidad, pero antes de irme a mi casa me di una vuelta por toda Sevilla, pasé por Capitanía, tal, vi que había tranquilidad, conecté con el alcalde, que no estaba disponible, pero bueno, yo no sabía dónde estaba, pero sabía que la cosa estaba de momento bajo un cierto control. Casualmente tenía un cuñado yo, que era del Partido Socialista Obrero Español, y él estaba dentro del Congreso, y cuando liberaron a los funcionarios y tal, me llamó y tuve información muy de primera mano a aquello. Total, la noche, como la de todos, aguantando hasta que salió el rey, ahí ya nos empezó a entrar el cuerpo en caja, y a la mañana siguiente, muy temprano, me fui para el ayuntamiento. Cuando llegué ya estaba el alcalde y bueno, ya el resto lo conoce todo el mundo, ¿no? Afortunadamente aquí no pasó nada, como no pasó en el resto de España, pero aquí sí hubo, pues bueno, la tensión. A Merry Gordon, que era el capitán general, lo supieron mantener. Sí, lo supieron, efectivamente. Lo tuvieron a raya. Efectivamente. El padre de un amigo nuestro, que es periodista, que era Esquivia, sí. Influyó mucho en la contención de Merry, sí. De Merry Gordon. Nos tiene que contar ahora el primer programa en cadena que fue un día
lo hiciste tú en Radio Popular, que fue el 4 de diciembre. El 4 de que diciembre. eso dio lugar a que un mes después, que nos lo contará después Rafael, iniciara su informativo regional, que fue el primero de Andalucía. Cuéntanos cómo fue el 4 de diciembre. Pues fue iniciativa personal, por supuesto. Lo que pasa es que te dejaban hacer. También es verdad, si no te estimulaban, por lo menos te dejaban hacer. Y yo propuse que, hombre, era un día especialmente importante. Digamos que yo tenía muy exacerbado el sentimiento andalucista, aunque nunca he sido militante, pero sí me he sentido muy, muy andaluz y muy orgulloso de mi tierra. Entonces pensé que aquello se merecía dedicarle un tiempo en la radio por la tarde. Y ya después de pasadas todas las manifestaciones por la mañana, me había puesto de acuerdo con todos los jefes de informativos de las distintas emisoras de la COPE en Andalucía. Llamé a un amigo, un conocido también de Rafael y mío, Luis Platero, para que tocara a guitarra la sintonía de la cadena. Cuando se entraba en cadena, que no era COPE todavía, volvemos a repetir. Cuando se entraba en cadena, varias emisoras, pues había una sintonía previa para engancharnos. Bueno, la grabó a guitarra y empezamos. El gran problema fue la muerte de Caparrós en Málaga, que, bueno, había miedo de que se decía, que no se decía, que se hacía, pero en fin, al final vencimos todos los miedos, se hizo un informativo que gustó tanto y tuvo tanto éxito, que fue el germen de que poco tiempo después ya se hiciera de una manera institucionalizada, con su tiempo en la parrilla, etcétera, etcétera. Fue un mes después, Rafael, cuando te toca a ti. Mira, yo la verdad es que no me acuerdo bien cómo ocurrió, porque ha dicho Pepe, y con toda razón, que allí no se hacía nada porque nos dijeran que lo hiciéramos, sino por iniciativa nuestra. Al contrario, eran temerosos, cosa que yo conté siempre con el beneplácito del padre Ontiveros, que en aquella época siempre, yo cuando lo conocí no tengo ninguna queja de él, pero él sí amparaba un poco la iniciativa que teníamos. Y aquello surgió, pues, poco a poco. El cura de Huelva se oponía mucho porque decía que yo era comunista. Yo hablaba, ¿cómo se llamaba aquel de Córdoba? Que después fue director de Antena 3. Muy buena gente, hombre, que se murió muy jovencillo. Sí. No me acuerdo. Ahora ya, mismo no me sale el nombre, sí, tampoco. sé quién dice, sí. Hablaba con que se tenía mucha ilusión. Y así lo fuimos haciendo un poco como si estuviéramos ensayando un programa cero, que no era para radiarlo, pero lo que lo radiábamos, y así empezamos hasta que nos dimos cuenta que estábamos funcionando, que funcionaba medianamente bien. Competíamos con la SER, lo que era muy difícil porque estaba mucho mejor organizado y potenciado desde dentro de la emisora, que estábamos nosotros. Y la verdad es que yo para la fecha soy un malo, no me acuerdo bien. Estamos hablando de eso, pudo ser pues marzo, abril del año 81, lo que está hablando Pepe. Yo no me acuerdo. Sí, Sí, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo. Sí, claro. Lo que sí es Pepe, que se llamaba de Antena 3, hombre, que me quiero acordar. Pepe Olmedo. Pepe Olmedo. No. Pepe Olmedo fue director después de Antena 3 Fue aquí. el que fundó, digamos, la emisora de Antena 3 aquí. Sí. Sí, pero no fue en Córdoba, se quedó en Córdoba. Pepe, no me acuerdo, que empezó primero de técnico en Córdoba. No No me acuerdo. Tampoco. Ahora mismo. Bueno, con ese hablaba mucho porque ese era un soñador que aprendió, un auténtico hombre que se hizo a sí mismo, porque yo lo veía que estaba muchas veces viendo un diccionario para leer palabras, y fue un tío admirable. Que le gustaba formarse él Eso mismo, es. por propia iniciativa. Y contando con gente así, pues ensayábamos la manera de llevar aquello para adelante, vuelvo a repetirte, con algunos inconvenientes por parte de determinados directores, porque como la emisora cada una era de los curas de parroquia, otra era de los jesuitas, otra era había varias, y aquí nosotros así es como pusimos en marcha aquel informativo. Vuelvo a repetirte, como si estuviéramos ensayando un programa cero, que lo fuimos dando muchas veces, hasta que evidentemente tomó cuerpo y se hizo. Estamos hablando de una época donde Rafael Moreno era el jefe de programa de Radio Popular y tú eras un poco el jefe de informativo. Porque tampoco había una jefatura, es que aquello no estaba definido, ¿no? Efectivamente. Pero más o menos era una estructura la que asumíamos existía esa cosa, en aquel momento. Yo me acuerdo que además
en la parte, después hablaremos en la parte deportiva, porque Rafael, además de hacer información general, información taurina, hizo un tiempo información deportiva. Entonces yo era su redactor, que con esto me iba a los campos. Pero yo empecé antes contigo en los informativos y en los magazines. Yo era también el hombre del manetofón en la calle. Efectivamente. Porque, entre otras cosas, porque yo no podía irme a la calle. Claro. Yo tenía que cubrir 6 horas de turno delante del micrófono. Era locutor de continuidad, lo que hoy se entiende por un locutor de continuidad, y yo tenía que estar mis 6 horas allí. Entonces no podía irme a la calle a hacer cosas, o si las hacía ya por la tarde, noche, fuera de mi horario habitual. Y entonces, efectivamente, el contar con gente que tenía ganas de aprender y de hacer, como era tu caso, pues nos venía de perlas para poder desarrollar ideas y poder hacer cosas. Yo me acuerdo de haber entrevistado, el Corte Inglés solía traer un día a la semana a alguien para firmar libros. Sí. Te estoy hablando del padre de Rubí Gallardón padre, te estoy hablando de Antonio Jiménez, estamos hablando ya cuando ya se empezaba a hablar un poquito de la apertura, todavía con Franco vivo, pero ya se empezaba a hablar un poquito de aquello. Entrevisté a los antropófagos de los Andes, que vinieron a firmar también el libro Vive en Tragedia de los Andes, que ahora, por cierto, se va a reestrenar una nueva película sobre aquella tragedia del año 72 en los Andes. Estoy hablando de aquella época donde me fui curtiendo. Y hay que contar una censura de un programa que nos hicieron. Fue un programa que hacíamos en Carmona. Hacíamos entonces de todo y llegamos a tener 2 programas semanales, uno dedicado a 2 hermanas Actualidad, y otro a Carmona Actualidad. 2 poblaciones que ya tenían su hambre de tener su propia, entonces no había medios de comunicación locales y tampoco la prensa, salvo que hubiera alguna cosa muy gorda, no se ocupaba nunca del día a día, que era lo que pretendíamos nosotros, ocuparnos del día a día de esas poblaciones. Y efectivamente, Carmona tuvo una vida relativamente corta como consecuencia de unos hechos que tú recordarás casi mejor que yo, porque, porque lo viviste directamente. Hubo un problema de agua, de abastecimiento de agua a una barriada que acabó con un enfrentamiento con las fuerzas del orden y con un muerto. Y cuando tú trataste de hacer aquella información, cuéntalo tú porque lo viviste. Yo me voy con mi grabadora al Hospital Virgen de Rocío y entrevisto al médico que había atendido a la persona muerta y a otro, porque no llegó todavía con vida y murió, y a otra persona que herido de bala. Y entonces me cuenta que la bala no era de un subfusil, que era el que llevaba el guardia civil, sino era de una pistola. Pistola solamente podía llevar el oficial que iba mandando la fuerza. Por lo tanto, contradecía totalmente lo que era la versión oficial. Aquello tuvo un final cuando claro, entonces tú dijiste, no, esto es que es información y turismo. Me acuerdo que fue Fernando Torres el que llevó el guión. Claro, esto no puede ser meternos en un jardín porque podemos salir mal. Entonces, existía la censura oficial. Otra cosa es que estaba muy relajada y como no se hacían apenas informativos, pues la censura sobre todo estaba para los discos. Venía la lista mensual de discos que no se podían, canciones que no se podían emitir. Pero dijimos, bueno, aquí vamos a mandar esto a censura, y entonces el guión del programa, unas horas antes de emitirlo, en directo, con las cosas que tú habías grabado, pues se lleva a la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo, en la Plaza de España. A la sazón en la Plaza de España. Y el secretario de la delegación empezó yo lo tuve guardado mucho tiempo, después lo he perdido en alguna mudanza, el guión, empezó a tachar, leía no, esto no, y lápiz rojo, no, esto no, lápiz rojo, no, esto no, iba tachando, y al final habían quedado 4 frases sueltas, cogió el guión, y dice, poner un disco de los Beatles. Y echó así y no censuró el programa y pusimos música y una voz, tu voz que decía, por censura de este programa no se puede emitir hoy el programa preparado Rafael. Aquellos fueron años que había que tener un cuidado. Íbamos de francotiradores. Yo lo que pasa es que yo, aparte del trabajo, yo no estaba atado como estaba Pepe de Vicente a su turno de su no, claro, tú como redactor entrabas y salías. Claro, es que además yo por libre. Y entonces yo en aquella época también, yo estuve trabajando, por ejemplo, con Javierre, porque yo me buscaba... Pero el padre Javierre. No tanto por ganar dinero como por realizarme, ¿no? ¿En Tierras del Sur o algo? En Tierras del Sur. En cuanto... Y entonces, lo digo por la censura. Yo me acuerdo que yo hice un reportaje que se titulaba... El título era No somos mariquitas. Sobre entonces los que
tenían, los que eran homosexuales no eran homosexuales, eran maricones. Y lo peor de todo, eran primero mariquitas y ya después maricones. Y ellos, yo no sé si tú te acuerdas, si se lo pregunto a tu mujer si se acuerda de que hubo una época que a mí todos los entonces llamados mariquitas de Sevilla iban a la radio, porque yo estaba haciendo mis cosas y a la vez allí entraba a mano derecha, que había una salita de recibir, y me reunía con ellos para poner aquel reportaje en pie. Aquel reportaje lo hice total, y lo mandó Javier Rea a Información y Turismo y le dijeron que no. Y entonces dijo Javier que no salía en la revista. Javier le echaba. Sí, Javier le echaba. Sí. Basta decirte que salió a las 2 o 3 semanas de no salir Tierras del Sur, salió por fin con aquel reportaje de No somos mariquitas. Y en aquella época, bueno, significó mucho, fíjate tú, todavía significa el que la gente sepa reconocer que cada uno es libre para hacer lo que quiera. En aquella época que no tenía más remedio que seguir la norma que te venía impuesta. O eras macho o eras maricón. Y eso en el terreno, digamos, de las costumbres. Luego también peleábamos mucho en el terreno de lo social. Yo no sé si Rafael se acordará de una vez que fuimos a hacer un reportaje, por nuestra cuenta, evidentemente. Nos habían llegado ecos de ciertos problemas sociales de trabajadores de Mercasevilla, que no eran personal de Mercasevilla, sino que los mayoristas que tenían sus puestos allí, los tenían como medio contratados pues para llevar y traer cosas y tal. Pero los pobres estaban en una situación muy mala y habían hecho una medio huelga y tal. Total, que allá que Rafael y yo nos encajamos allí a las 4 de la mañana con nuestro magnetofón, grabando a aquellas criaturas un poco hasta que alguien le da el cante al director de Mercasevilla. Y a partir de ese momento, todo el recorrido por Mercasevilla fue escoltado por que nos invitaron amablemente a que fuéramos al despacho del director. Y no, hombre, ustedes como no sé qué y tal y cual. No, si esto no es un problema de Mercasevilla, un problema de estos señores, no es personal suyo, no importa y tal. Quiero decir con esto que nosotros nos metíamos en jardines por nuestra cuenta, pero que el entorno, la atmósfera era de censura, no ya la oficial, que existía evidentemente, sino esa del resto de organismos y de la sociedad que no veía con buenos ojos que se destapara aquellas alcantarillas que huelen mal, ¿no? Era una de las cosas que hacíamos habitualmente. ¿Y cómo fue tu Mira, te voy a contar, sí. Es que al hilo de lo que va contando, yo tengo menos memoria que Pepe. Se nota que tiene 6 o 7 años menos que yo. Pero es verdad, cuando lo está contando lo estoy reviviendo. Yo aquí te voy a estar de oyente de este programa para ver lo que... Claro. Aunque me coja en directo, pero yo me acuerdo que en aquella época es verdad que nadie nos estimulaba a que hiciéramos aquellas cosas. Pero sin embargo, sí estábamos en contacto con una sociedad que las pedía, que las demandaba. Y nosotros, inocentemente, pero llamados por aquella necesidad que tenía la gente de saber, hacíamos todas esas cosas que a lo mejor si nos hubieran explicado el peligro que corríamos, yo no sé si lo hubiéramos hecho, creo que sí. Yo creo que sí. Además, no solamente lo hubiéramos hecho, sino más estimulado. Porque no iba a la marcha. Sí. Lo hacíamos sin que nos dieran ni gracia. Figúrate tú si alguien nos empujaba. No, incluso arriesgándonos a que nos llamaran al orden. Yo conocí en Córdoba un cura con el que, por cierto, salí a tiros, terminé con él, fatal. Pero es que, sin embargo, en este sentido fue muy valiente. Muy valiente. Este no era... Lo que pasa es que estaba... Bueno, no quiero hablar más de este tema porque es uno de los digamos, lunares negros que hay en mi vida periodística. Pero fue muy valiente este hombre. Tengo que reconocerlo que a pesar de todo, en ese aspecto de echar los perros a ladrar, era muy valiente. Es verdad que siempre se escondía al final, ¿eh? Pero era un tío inteligente que por lo menos te estimulaba. Y ese cura en Córdoba, es verdad que nos dio mucha vidilla. Y fuerza de cara. Impulso de cara. Después, ya te digo, terminé un lunar negro en mi etapa radiofónica. Era yo un chaval, tendría yo 23 o 24 años, muy poco, estaba yo empezando. Y le debo que me estimulara por aquel camino y después, ya te digo, ocurrió que salimos a tiro.
pero nada más. ¿Cómo fueron los meses que estuviste haciendo la información deportiva? Que fue cuando yo estuve contigo de redactor, Rafael. ¿Cómo se llama? Pepe García se llamaba. Pepe García, aló Isidro. Yo no sabía nada de fútbol, porque nunca me había gustado el fútbol. Y teníamos a, ¿cómo se llamaba? El pajarito. El pajarito, Antonio José Vázquez. Antonio José que era Vázquez. un tío, Un fenómeno. yo le tengo un recuerdo fenómeno. muy cariñoso. Yo lo Un recuerdo fenómeno. con mucho cariño porque era un periodista que vivía. Total, que tuvo dificultades para ir al grano y le quitaron el micrófono o lo quitaron de en Sí, medio. por un Y hecho que se ocurrió presenta un en sábado o un partido del Ciudad de la domingo Niñez. que hay que hacer las crónicas y los programas de fútbol. Yo digo, bueno, yo no entiendo nada, te tienes que hacer cargo. Bueno, pues ya me diréis. Y ya se me ocurrió que coger a Pepe García, y Pepe García, que era un chaval, un tío que entendía, tenía una Sí. empresa de Eguren, electrodomésticos. el director comercial de Eguren. Eguren. Pues se vino conmigo a fútbol y me iba soplando más o menos lo que yo tenía que decir. Pero bueno, aquello lo solventé como podía, como mejor podía, y después a la hora de hacer la crónica y los programas, el que lo hacía de verdad era Pepe, vamos, el que Sí, sí. teledirigía aquello era Pepe García, y los que estabais allí empezando, que Sí, yo era el que iba a los entrenamientos. ¿Qué? Además me acuerdo que me iba en tu coche, un R12, Sí, matrícula Sevilla 9129A. cabrón, es verdad, azul era o no. No, blanco. Ah, blanco. ¿Eh? Bueno, pues entonces con esta gente, y yo allí dirigiendo un programa o intentando coordinar un programa sin tener ni puñetera idea de fútbol, como me ocurre hoy día, que todavía cuando mis nietos me hablan del fútbol, del Sevilla y del Betis, la anécdota de aquella época es que había un presidente del Sevilla que creyó que yo era del Betis, no sé, no me acuerdo bien cómo era aquello. Y José fue Ramón, a verme... José Ramón Cisnero era entonces. No, entonces no era el del Betis, ¿cómo se llamaba? Pepe Núñez Naranjo. Tampoco. No. No, por la. Un capitoste del fútbol de aquello, Sí, que sí. fue a verme a decirme que por qué yo era bético o yo era sevillista, ni siquiera de eso me acuerdo. Y le dije, mire, usted no puede ser ni de uno ni otro porque no, No sé una tengo ni idea. idea. Y además he sido muy leal porque el que me lo ha contado ha sido gente como tú, como toda esta gente que llegan y me cuentan lo que a ellos les parece. Y esos no tienen malicia para tener mala idea todavía. Serán más béticos, serán más sevillistas. Así que no se enfade usted, si se enfada usted, vaya usted. Estaba tu mujer en la radio. Sí, claro. Váyase usted a hacer puñetas. Si yo hasta que se tomó la decisión de que Rafael se hiciera cargo de aquello, yo estuve unos días, que yo lo que hacía era leer el periódico, lo que se había publicado en el porque yo no tenía ni... Yo, hijo de periodista deportivo, no tenía la más elemental idea de fútbol, nada. Y durante unos días, claro, estuve allí, como me cogía de turno, pues tenía que rellenar los 10 o 15 minutillos aquello hasta que vieron que aquello no... Entonces, bueno, pues que Rafael se haga cargo de esto, este también, no tiene ni idea, pero bueno, poco a poco se fue enjaretando la Nos cosa. quedan 2 minutos y algo, no llega a 3. Tú después, tu vida ha transcurrido casi todo, vamos a resumirlo, en televisión. Sí. Video planning, muchos programas y muchos reportajes. Creación y dirección de muchos programas mucha cuña. de televisión, mucha publicidad, bueno, muchísimas cosas. Yo tengo algunas emblemáticas, por ejemplo, la Expo, la voz que iba narrando lo que había en el tren, el monorraíl aquel que va diciendo a la derecha el pabellón de no sé cuánto, a la izquierda verán el lago, no sé qué. Ese era yo. Entonces fue de esas cosas que se me quedaron como timbre de gloria, decir, bueno, mi voz fue la voz de la Expo 92. Yo me quedo siempre, ahora que el aceite está tan caro, cuando tú tenías una cuña del aceite 1881, que Sí, hablaba señor. del aceite más caro del mundo. Del algo de mundo, eso. sí, señor. Que ya tú ya lo de ven Osuna. de Osuna, De que ya lo... Osuna. Sí, sí. De los Sputnik creo que era, ¿no? 1880, el aceite más caro del mundo. Así, esa es la voz. Rafael, y tú después, tu ABC... Verás tú. Yo quiero primero pedir excusas a quienes nos hayan oído porque digan, bueno, esta gente, que ¿cómo hacían la radio? Pues la hacíamos. Y teníamos mucha audiencia. Ahora mismo, contándolo aquí, no me explico por qué ni cómo salían las cosas, pero salían porque teníamos una absoluta dedicación en cuerpo y alma. Y como dijo Pepe de Vicente al principio, por nuestra propia iniciativa y nuestra propia vocación. Y porque éramos verdad. Y lo que vendíamos era verdad. Sí, y teníamos una vocación periodística. Tremenda, y desmedida. Y ahora te digo mi vida empieza en Radio Popular de Montilla, muy breve fue, Radio Popular de Córdoba, donde ya me hago personilla de la radio,
De allí me vine a Radio Vida, y de Radio Vida empecé a colaborar, primero en el Correo de Andalucía, muy esporádicamente, después en ABC ya mucho más en serio, hasta que Nicolás Sala me dio una responsabilidad en las páginas de toros, y que yo acepté además a las órdenes de uno de los mejores periodistas que ha habido en Sevilla, y que si no lo nombro me voy a ir amargado, que era Manolo Ramírez. Manolo Eso Ramírez era Fernández de un Córdoba, pedazo de periodista como la copa de un pino, en el que yo me amparé y del que aprendí mucho para moverme en el mundo del periodismo. Estuve en ABC ya después, yo creo que fueron 8 o 10 años, o 7, no me acuerdo. Y de allí me fui a televisión. Empecé en Televisión Española y estuve, creo recordar, un par de años. Y cuando iba a empezar Canal Sur, que ya tenía yo presentada la programación para Canal Sur de toros, programación taurina, fue cuando me llamó Juan Antonio Espartaco y me dijo: Rafa, ¿tú por qué no te vienes conmigo de apoderado? Todas las ideas que hemos tenido han salido de ti, de mí, aquí se están poniendo ricos todos menos tú, que sigues siendo un periodista sin un duro. Bueno, después de esta conversación que he simplificado mucho y quizás ser demasiado liviana, llegué a la conclusión de que sí, y allí me hice apoderado de Juan Antonio, siguiendo un modelo de apoderamiento que yo tenía metido en la cabeza de mis tiempos de periodista. Después me hice apoderado de Pepín Liria porque me lo sugirió y me lo pidió Juan Antonio Espartaco, y terminé mi vida como apoderado de Espartaco sin dejar de serlo, porque todavía a estas alturas, cuando hablamos, yo soy el apoderado de Juan, y Juan es el torero que me dio poderes a mí. Bueno, hemos llegado al final. Tenía que contar esa historia. Os contaba que José Luis Vicente influyó para mi entrada en Radio 80. Hizo una llamada a Ricardo Río, me recibe. Él se acuerda que yo había estado trabajando haciendo la información deportiva con Rafael Moreno y me contrata en septiembre del 82, y eso ha llegado hasta el día de hoy, trabajando un día tras otro sin parar. Mi agradecimiento a Rafael Moreno, mi agradecimiento a José Luis, a Pepe de Vicente. Hemos retrocedido 50 años para contar cómo era la radio de entonces. Gracias y buenas tardes.